Gutiérrez fue representante venezolano en todo el sistema de derechos humanos continental, ¿no? Propio de la experiencia venezolana y latinoamericana. ¿Cuáles ha sido, qué criterio tiene sobre la defensa de los derechos humanos que nadie niega, pero cómo estructurar mejor el sistema? Bueno, mira, en primer lugar, somos 35 países. De los 35 países, uno faltó siempre, que fue Cuba, y siempre fue juzgado y condenado por la Comisión. Por primera vez en la historia de la Comisión se dio un voto salvado recurrente, que fue mi voto, discrepando, toda vez que significaba que no se respetaba el debido proceso. Cuba no tenía el derecho a defenderse de las imputaciones que se le estaban haciendo. ¿Cuántos representantes son por América Latina? Siete representantes. En el caso de mi gestión, por primera vez Estados Unidos quedó fuera de la comisión. Mi nombre resultó favorecido en la Asamblea de Santiago de Chile. Una votación de todo el continente. En junio de 2003, en Santiago. Y eso me permitió adelantar juicios críticos muy severos respecto a la comisión, toda vez que la comisión tenía como sede y tiene como sede Washington. Yo decía, ¿cómo es posible que tenga como sede Washington cuando Estados Unidos no ha sido firmante de la Comisión Americana de Derechos Humanos? Por otro lado, yo siempre impulsé la conveniencia de tener juntos en un mismo país la Comisión y la Corte. La Corte es la que está en Costa Rica, ¿no? Claro, la Corte está en Costa Rica. Y yo siempre dije, si la Comisión tiene una posición del Ministerio Público Internacional, la Corte es juzgadora y las sentencias de la Corte son de cumplimiento obligatorio. Tú dices que son 7 magistrados de la Comisión, de la Corte, ¿cuántos son? 7 también. ¿También por elección directa? También por elección de la Asamblea General de la OEA. Y en tu caso, ¿cuál es la situación actual de la Comisión y de la Corte? La Comisión recuerda que Venezuela denunció el Pacto de San José. Ya se cumplió el año de la denuncia. El periodo establecido, ¿no? Y, por supuesto, ahí se abren dos posibilidades interpretativas. Quienes creen que la Comisión todavía tiene jurisdicción. Porque Venezuela firmó el tratado, ¿no? Claro, y la otra posición, que es la que yo comparto, de que al denunciar el tratado y no habiendo una denuncia parcial del tratado, no puedes decir que la Comisión tenga jurisdicción sobre la Corte. Perdón, jurisdicción sobre Venezuela. ¿No se ha presentado ningún caso a raíz de esto? No se ha presentado. Y quien sí lo ha presentado políticamente es el presidente Correa, que en la CELAC de hace una semana planteó de modo abierto que era necesario revisar todo el sistema interamericano. Pudiera ser que en vez de tener un sistema continental, pudiera ser un sistema para CELAC de derechos humanos. Exactamente. ¿Es posible? Es posible. Incluso sin que se cambie la OEA ni nada, ni se denuncie. Simplemente convivir los dos sistemas. Que convivan los dos sistemas, pero que solamente puedan votar, privilegiarse y tener obligaciones los que suscriban el pacto, que son 23 ¿Y hay alguna países. idea sobre esto? ¿Se ha avanzado un poco? ¿Cómo no? Es que incluso durante la gestión que me tocó adelantar a mí, hay doctrina, por supuesto, no doctrina pacífica, muy controvertida, porque yo creo que es necesario que la Corte y la Comisión sesionen de modo permanente, no del modo accidental como lo hacen, 2 reuniones al año. Eso es un disparate. Después la ampliación del número de magistrados, porque 7 no es suficiente. Sí. Y además que hayan cuotas por los países que signifiquen un equilibrio para todo el continente. No es posible que un país o 2 países tengan la mayoría de la Secretaría de la Comisión o de la Secretaría de la Corte. Eso es inaceptable en cualquier organismo internacional. Ahora, a nivel de UNASUR también podría crearse eso, o a nivel de CELAC, o a nivel de, ahora que somos miembros del sistema de integración del sur, de Mercosur. No, yo creo que la CELAC, por una razón muy sencilla, porque no puede dejar a los países del Caribe bastante... Son 14, ¿no? Sí, son 14 países. En muchos casos han sido relegados, en muchos casos han tenido exclusiones. Entonces, la CELAC integra los países del Caribe con los países de América del Sur. Y entonces, en ese marco, yo creo que tendría perfecta viabilidad crear un sistema de derechos humanos que signifique tener un ministerio fiscal internacional, por una parte, y por otra parte, una corte con
plenos poderes y Un poco como la jurisdicción. Corte Europea de Derechos Humanos, donde puedan recurrir con carácter supranacional. Claro, claro. Y que sea obligatorio para todos los países, todos los países que lo suscriban, porque no es justo, en el caso del sistema actual, que Venezuela, por ejemplo, esté obligada a cumplir las decisiones de la Corte y Estados Unidos.